La energía nuclear suponía para la Unión Soviética un suministro barato e inagotable de electricidad. Chernobyl era la central nuclear más nueva de todas, un triunfo de la ciencia soviética. Pero todo se vino abajo. En solo 1 hora y 24 minutos una revisión de seguridad rutinaria se torna en tragedia. Mueren 31 personas y cientos resultan envenenadas como consecuencia de la nube tóxica que se extiende hasta Asia y Estados Unidos. Ahora volveremos a Chernobyl con las personas que se vieron involucradas y mediante la tecnología más avanzada revelaremos qué fue exactamente lo que falló. Los desastres no ocurren sin más, están causados por una secuencia de acontecimientos críticos. Descubran las nefastas decisiones que se tomaron en los segundos anteriores al desastre. Segundos catastróficos, la tragedia de Chernobyl. Unión Soviética. Ucrania. Chernobyl. El 25 de abril de 1986, el primer ministro Mikhail Gorbachev solo lleva 1 año en el poder. El comunismo y la democracia occidental continúan enfrentados. La Unión Soviética necesita una fuente de energía barata. La respuesta es la energía nuclear. Los más de 2 millones de habitantes de Kiev, la ciudad más grande de Ucrania, reciben su suministro eléctrico de una central nuclear gestionada por el Estado que se llama Chernobyl. Está situada a 104 kilómetros de la ciudad y es un símbolo del poder industrial y tecnológico de la Unión Soviética. Los científicos nucleares soviéticos la consideran la florinata de las centrales nucleares del país. Boris Stolyarchuk está a cargo de las bombas de agua que enfrían el reactor. Esta noche cada movimiento suyo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces era joven y me encantaba mi trabajo. Estaba orgulloso de poder manejar un equipo único y participar en la operación de unas máquinas tan potentes. En esa fatídica noche, Yuri Kornev, de 29 años, está a cargo de las inmensas turbinas que generan la electricidad. Trabajar en Chernobyl ha sido su sueño desde que se graduó. Era un trabajo muy interesante y el salario estaba bien. Chernobyl tiene 4 reactores que operan al mismo tiempo. El reactor número 4 es el más nuevo, solo tiene 3 años de antigüedad. Los reactores funcionan como máquinas de vapor gigantescas. Sus barras de uranio calientan el agua. El vapor que producen impulsa las turbinas y así es como generan electricidad. Cuando todo marcha bien, las ventajas son enormes. Un solo kilo de uranio produce la misma cantidad de energía que 3 millones de kilos de carbón. Pero explotar el uranio con seguridad para producir energía es una tarea muy delicada que requiere la más avanzada ingeniería. Esa noche de abril, Boris y Yuri trabajan en el último turno, que empieza a medianoche. Los dos son relativamente jóvenes para trabajar en un medio tan complejo. Sin embargo, los dos están sobradamente cualificados. Llegan media hora antes. Llegamos antes para que el personal pueda examinar los interruptores y las lecturas que deja el turno anterior, así como el estado general de la planta. Pero esta noche va a ser diferente. Cuando se reúne el turno de medianoche les espera una sorpresa. Sus supervisores les ordenan que lleven a cabo un simulacro de seguridad. Para una central nuclear resulta crucial el bombeo de agua fría alrededor del reactor. En Chernobyl, la electricidad que hace funcionar las bombas de agua viene de las turbinas que a su vez funcionan gracias al reactor. Es un círculo perpetuo de producción de energía. Pero si algo marcha mal, podría ocasionar un desastre nuclear. El objetivo del simulacro de esta noche es descubrir si la central puede seguir funcionando hasta que los generadores de repuesto se pongan en marcha en caso de emergencia. Los intentos anteriores para culminar esta prueba no han sido satisfactorios. Significaba una carga de trabajo extra, pero el trabajo en sí no era complejo. El agua que enfrían los reactores proviene de un canal que fluye a lo largo de la central. Es un imán para los pescadores locales.
Esta noche, Pieter Tolstiakov está pescando con un amigo. Se nos ocurrió salir a pescar un rato. Hacía un tiempo magnífico y pescamos bastante. Tolstiakov se encuentra en un mirador privilegiado sobre el reactor número 4. Es medianoche. Comienza el turno de noche. Yuri Kornev se dirige a la sala de turbinas. Examiné la turbina y estudié las lecturas. Nos tomamos una taza de té y esperamos a que nos dieran la orden de comienzo del simulacro. Boris Stoliarchuk está en la sala de control, a unos 300 metros del reactor. Se le une Leonid Toptunov, de 27 años, que maneja el reactor. Boris y él no lo saben, pero están a punto de comenzar una tarea muy compleja. Como es habitual, el servicio de bomberos propio de Chernobyl está de guardia por si ocurre una emergencia. 12:05 de la noche. Comienzan los preparativos para la prueba. Leonid reduce gradualmente la potencia. Durante los siguientes 20 minutos, todo sucede como estaba previsto. Pero justo 3 minutos después, se produce un fallo. Por algún motivo, los niveles de potencia del reactor se hunden. No forma parte del simulacro. Leonid tiene que volver a incrementar el nivel de potencia muy deprisa. Para su alivio, consigue remediar el problema. A la 1 de la madrugada, Leonid cree que el reactor está estabilizado. Prosiguen los preparativos. 3 minutos después, Boris, que opera las bombas, le reemplaza. Enciende 2 bombas de agua auxiliares. Pero bombean el agua dentro del reactor demasiado rápido. Eso es malo. Significa que no se puede transformar suficiente agua en vapor para impulsar las turbinas. Se ha producido un desequilibrio. 1:19 de la madrugada. Leonid cree que puede ayudar aumentando la potencia del núcleo del reactor. Funciona. El reactor se calienta más y genera más vapor para impulsar las turbinas. Leonid y Boris creen que tienen la situación bajo control. Continúan con la preparación del simulacro. Lo que no saben es que el núcleo se está recalentando hasta alcanzar un nivel peligroso. En la sala de turbinas, Yuri Kornev recibe una llamada de teléfono. Alguien de la sala de control le dice que ya se han completado los preparativos y que el simulacro está a punto de comenzar. Al equipo del turno de noche todo le parece normal en Chernobyl. – 1:23 de la madrugada. Un operador apaga sus turbinas como estaba planeado. Es el comienzo del simulacro que llevan preparando desde el principio de su turno. Pero cuando Leonid examina el monitor, descubre que la temperatura se ha disparado. La presión de las cabezas del reactor es crítica. Saltan las alarmas de advertencia de la sala de control. Leonid y Boris se dan cuenta de que tienen un problema. Pero lo que no saben es que disponen de tan solo unos segundos para impedir un desastre nuclear catastrófico. Los ingenieros de la central más moderna de la Unión Soviética han iniciado un simulacro de seguridad. Pero desde el principio han surgido problemas y ahora parece ocurrir algo muy grave. Los jóvenes que trabajan en el turno de noche luchan para evitar un importante accidente nuclear. 1:23 de la madrugada. El hombre a cargo del reactor, Leonid Toptunov, toma medidas dramáticas. Aprieta el botón de apagado de emergencia del reactor. Pero el reactor no se apaga. Y lo que es peor, el calor del reactor se incrementa todavía más y alcanza un nivel 100 veces superior al normal.
Y se produce lo inimaginable. El calor extremo comienza a destruir el núcleo. Boris y Leonid se dan cuenta de que la situación se les ha escapado de las manos. Justo un minuto después explota el reactor número 4 de Chernobyl. La fuerza de la explosión hace volar por los aires el techo de acero de 2000 toneladas del reactor. 8 toneladas de combustible altamente radioactivo se dispersan en el cielo de la noche. En la sala de turbinas, Yuri Kornev contempla el espectáculo sin poder creérselo. El techo se desploma a su alrededor. No pude decir ni una palabra. Me agaché junto al panel de control. Y cuando el techo acabó de desplomarse, pensé, gracias a Dios no me ha caído encima. En la sala de control, a 300 metros de distancia, el ingeniero Boris Stoliarchuk cree que está soñando. Me di cuenta de que pasaba algo raro cuando oí una gran explosión. Me quedé petrificado. No supe cómo reaccionar. Fuera de Chernobyl, el pescador Pieter Tolstiakov se convierte en testigo presencial de la historia. Explosión no es la palabra adecuada. Fue más como una erupción volcánica. Suena la alarma de la estación de bomberos de la central. 4 minutos después de la explosión, un primer grupo de 14 bomberos acude al lugar del siniestro. El reactor número 4 está en llamas. Necesitan refuerzos. El jefe de bomberos, Pieter Kemmel, es uno de los 100 bomberos de refuerzo que respondieron a la llamada. Había trozos de cables tirados por todas partes. Todos los aparatos técnicos estaban destrozados. No sabíamos que se trataba del reactor porque nadie nos lo había dicho. Ninguno de los bomberos se da cuenta de que está en medio de una catástrofe nuclear. Combaten las llamas durante hora y media. Uno a uno, los bomberos empiezan a desplomarse, a vomitar y a quedarse sin sentido. Pieter Kemmel se encuentra entre ellos. No pensamos que se trataba de un suceso peligroso a escala mundial. Pensamos que era un simple incendio. A las 5 de la madrugada ya se han extinguido las llamas. Pieter es trasladado en avión a un hospital de Moscú para recibir tratamiento. Sufre los efectos de la radiación. Pero por lo menos ha sobrevivido. De los 69 bomberos que intervienen en el incendio, 31 mueren por exposición directa a la radiación. Muchos otros sufren de síndrome de radiación grave. Tienen quemaduras térmicas y químicas, fallos cardíacos y daños en los pulmones y en el sistema inmunológico. Pero esto es solo el principio de la crisis. El reactor resquebrajado continúa emitiendo radiación letal. Pero las autoridades soviéticas reaccionan con el silencio. En la carrera entre la Unión Soviética y Occidente, el presidente Gorbachov intenta ocultar el desastre. La mayoría de los empleados de la central viven con sus familias en el pueblo de Pripyat, a 3 kilómetros de distancia. No tienen ni idea de que sus vidas corren peligro. Oksana Chavchenko tenía entonces 13 años. Esa noche su padre estaba trabajando en el reactor número 4. No volvió a casa por la mañana. Una vecina vino a ver a mi madre y le dijo que había pasado algo en la central y que todavía no había vuelto nadie.
Su madre también trabajaba allí. Nos pusimos nerviosas. Sospechábamos que pasaba algo malo. Esa noche seguía sin haber noticias del padre de Oksana. Mientras tanto, las autoridades inician unos preparativos de alto secreto para evacuar a toda la población de Pripyat, unas 50.000 personas. La evacuación tiene que ser rápida y eficaz. Se llama al ejército para que organice un convoy de 1.200 autobuses. 36 horas después de la explosión, los residentes de Pripyat reciben la primera información oficial. Atención, camaradas. Se ha producido una situación problemática en relación con la radioactividad de la central nuclear de Chernobyl. Como precaución temporal, se ha decidido evacuar a los ciudadanos de Pripyat. Oksana se quedó asombrada. Nos dijeron que hiciésemos las maletas y que preparáramos algo de comer para el viaje, que lleváramos nuestra documentación y dinero y esperáramos a que llegaran los autobuses. El padre de Oksana continúa desaparecido, pero su familia no tiene elección. Tienen que irse. Nadie sabe a dónde les van a conducir. La evacuación en masa empieza a las 2 de la tarde. 3 horas después, Pripyat es un pueblo fantasma. La columna de autobuses y camiones se extiende a lo largo de 15 kilómetros. En Chernobyl, el reactor continúa escupiendo radioactividad. Las autoridades intentan impedir que se produzcan más vertidos radioactivos. Durante los 6 días siguientes, se sueltan dentro del reactor 1.800 cargas de helicóptero que suman un total de 5.000 toneladas de productos químicos para absorber la radioactividad. Pero pronto surge un plan mucho más peligroso. La Unión Soviética cree que hasta ahora solo se han enterado de la catástrofe los afectados directamente por ella. Pero estamos en la Guerra Fría y los satélites estadounidenses patrullan con regularidad sobre la Unión Soviética las 24 horas. Justo 28 segundos después de la explosión, un satélite sobrevoló Chernobyl. Esta es la imagen que captó. Al principio, los servicios secretos estadounidenses pensaron que los soviéticos habían lanzado un misil nuclear. Pero el rojo denotaba una zona de calor intenso en una central nuclear, Chernobyl. Se dan cuenta de que ha ocurrido un terrible accidente. Los estadounidenses son los últimos que el líder soviético Mikhail Gorbachev quiere que se enteren del accidente. Lleva solo un año en el cargo y los norteamericanos podrían emplear la información para desvelar las carencias de la tecnología nuclear soviética y el desastre resultaría vergonzante a nivel internacional. 6:30 de la mañana del 28 de abril. 2 días después del desastre, el ingeniero nuclear Cliff Robinson se dirige a su trabajo en la central nuclear de Forsmark, en Suecia. Está a 1.600 kilómetros de Chernobyl. Para entrar en las instalaciones, Cliff tiene que pasar por un monitor de radiación. Saltó la alarma, lo que indicaba que yo estaba contaminado. Era muy raro porque no había estado en la zona radiactiva de la central nuclear. Cliff está sorprendido. Vuelve a pasar por el monitor de radiación y la alarma salta una y otra vez.
Piensa que el aparato debe de haberse estropeado, pero después la máquina impide el acceso a otros empleados. Nadie podía pasar por el monitor porque la alarma saltaba sin parar. La radiación es invisible, pero Cliff adivina que son los zapatos de los empleados los que hacen saltar la alarma. Encendí uno de nuestros 4 detectores y empecé a tomar mediciones. El nivel de radiactividad era enorme. Cliff averigua que la radiación no proviene de su central nuclear de Forsmark. Mi opinión particular fue que alguien debía de haber hecho explotar un arma nuclear en algún sitio. Empieza la búsqueda para determinar dónde está la fuente de contaminación. Era un lunes normal que de pronto se volvió muy anormal. Más tarde, ese mismo día, los científicos suecos encuentran la fuente de la radiación. Proviene de la Unión Soviética. Exigen una explicación y la Unión Soviética cede ante la presión. Reconoce públicamente el accidente nuclear de Chernobyl. El desastre acapara la primera plana de todos los medios de comunicación del mundo. La prensa describe Chernobyl como un apocalipsis. Se ha producido un accidente en la central de energía atómica de Chernobyl. Uno de sus reactores atómicos ha sufrido daños. Dentro de la URSS, al contrario, el incidente se minimiza, escondido entre otras muchas noticias del día. Se han tomado medidas para eliminar las consecuencias. Las víctimas están recibiendo atención médica y se ha creado una comisión de investigación. Detrás de la noticia se oculta la verdad. El sueño nuclear soviético ha comenzado a desintegrarse. En toda Europa se detectan señales de radioactividad. 10 días después, la nube tóxica llega a Estados Unidos y Asia. Es una auténtica amenaza para otros países. Solo se tarda 84 minutos en destruir el reactor nuclear de Chernobyl. Ahora recapitularemos los acontecimientos del 26 de abril y nos centraremos en las acciones emprendidas por los ingenieros de la sala de control, cuyos supervisores les ordenaron que efectuaran un simulacro de seguridad. Con los datos del informe oficial y a través de una simulación de alta tecnología informática, nos hemos introducido donde no llega ninguna cámara, en el corazón ponzoñoso del lugar del siniestro, Chernobyl. Inmediatamente después de la explosión, las autoridades soviéticas enviaron a Chernobyl a sus mejores científicos. Para ellos, no se trataba de una investigación cualquiera. Para descubrir lo que había fallado, tienen que penetrar en el núcleo candente del reactor. El peligro de envenenamiento radioactivo es muy elevado. La investigación comienza por una serie de entrevistas. Alexander Agusov se encontraba justo fuera de la sala del reactor. La puerta se había salido de los goznes y estaba tirada en la esquina opuesta. A través de la puerta no se veía nada. Miré por encima de los escombros y vi que la pared y el techo se habían desmoronado. Por las paredes rotas caía agua. Era un agua que brillaba. Los expertos occidentales llevaban mucho tiempo sospechando la inseguridad de los reactores soviéticos como el de Chernobyl. El físico británico Jim Al-Khalili ha estudiado los defectos del diseño de Chernobyl. Son muy inestables. Tienen un defecto de construcción que provoca que puedan calentarse mucho, muy deprisa. Los ejecutivos de la central conocían esos defectos de fabricación. Entonces, ¿cómo pudo producirse el desastre? Los investigadores acudieron al lugar de los hechos y reconstruyeron cuidadosamente lo que pasó esa noche. Enseguida centraron su atención en el simulacro de seguridad. La prueba debía haber tenido lugar durante el día, cuando se encontraban de servicio más ingenieros superiores.
pero apagar el reactor habría supuesto cortes en el suministro de electricidad de Kiev. Por lo tanto, el simulacro se retrasó hasta esa noche, cuando la demanda de electricidad era mínima. Pero entonces, todos los ingenieros superiores se habían ido a casa y solo quedaba un equipo de jóvenes a cargo del reactor número 4. Y la responsabilidad de llevar a cabo la prueba recayó sobre ellos. Eso abre una cuestión fundamental para los investigadores. ¿Se trató de un error humano o de un fallo de diseño del reactor? ¿Cómo se convirtió un simulacro de seguridad en el peor accidente nuclear de la historia? La exposición directa a la radiación mata a 31 bomberos tras la explosión de Chernobyl. Ahora, un equipo de científicos soviéticos tiene que investigar dentro de la aún mortífera central. Los investigadores saben que se estaba realizando un simulacro de seguridad cuando se produjo la explosión. ¿El accidente fue culpa de los operarios o de un defecto del reactor? Así es como debería haber funcionado el reactor. Las largas barras de uranio se emplean para generar calor en el núcleo del reactor. Se insertan varillas de control para supervisar la cantidad de energía que produce el uranio. Cuando el agua situada sobre el núcleo del reactor se convierte en vapor. Al igual que en cualquier central de energía convencional, el vapor impulsa las turbinas que generan la electricidad. Chernobyl funciona con la misma energía eléctrica que genera. Los simulacros de seguridad se efectúan para asegurarse de que la planta sigue funcionando cuando se produce algún fallo electrónico. Por ejemplo, para ver si la central recibiría electricidad suficiente para controlar con seguridad la combustión de las barras de uranio si las turbinas se detuviesen. ¿Podrían proporcionar suficiente refrigeración las bombas de agua? En circunstancias normales, el reactor puede acelerarse o ralentizarse subiendo o bajando las varillas de control del núcleo. El agua que se bombea sobre el núcleo sirve para que no se recaliente, además de producir vapor para generar electricidad. Pero si las turbinas de la central no pudieran producir la electricidad que hace funcionar las cruciales bombas de agua, el reactor podría recalentarse rápida y peligrosamente. Por eso los científicos centraron su investigación en los actos de los operarios del turno de noche. La seguridad del reactor depende de un delicado equilibrio entre estos dos hombres. Juntos tienen que asegurarse de que haya siempre suficiente vapor para impulsar las turbinas y para que el núcleo del reactor no se recaliente. Aunque eran jóvenes, los dos tenían mucha experiencia. Entonces, ¿qué pudo pasar aquella noche fatídica? Nos encontramos a 1 hora y 19 minutos de la explosión. Leonid pone en marcha el núcleo del reactor. Al principio todo parece marchar bien. Las varillas de control del reactor regulan la cantidad de energía que produce el uranio. En el núcleo de un reactor, el vapor y por lo tanto la cantidad de energía generada se regula mediante varillas de control. Cuando las varillas de control se bajan hacia el núcleo, se produce menos energía y a su vez se produce menos vapor para impulsar las turbinas. Cuando se levantan las varillas de control, la energía del núcleo vuelve a incrementarse. El reactor número 4 tenía 211 varillas de control que deberían haber evitado la explosión. ¿Por qué no funcionaron? Para prepararse para el simulacro, Leonid utilizó las varillas de control para reducir gradualmente la potencia. Pero los niveles de potencia se redujeron mucho demasiado pronto. Faltan 52 minutos para la explosión. Leonid tiene que elevar los niveles de potencia y lo hace levantando las varillas de control. Funciona. Lenta pero segura, la potencia alcanza el nivel requerido.
Faltan 21 minutos. Boris continúa con los preparativos para el simulacro y altera el flujo del agua que rodea el núcleo del reactor. La idea es que las bombas principales, que son las que normalmente suministran el agua, se paren durante la simulación del corte de energía. Como medida de seguridad, Boris se asegura de que existe una fuente de suministro de agua alternativa. Planea utilizar 2 bombas de agua auxiliares que suministrarán agua de otras partes de la central al reactor 4. Cuando Boris enciende las bombas auxiliares, permite que entre demasiada agua, demasiado rápido, dentro del núcleo del reactor. El ritmo al que el agua fluye sobre las barras de uranio es vital, porque cuanto más rápido entra el agua, menos vapor se produce, y cuanto más lenta entra el agua, más vapor se produce. Tras 15 minutos bombeando agua de más dentro del sistema, no se produce vapor suficiente para mantener la turbina en marcha. Faltan 5 minutos. Los operarios tienen que recuperar el equilibrio del reactor. Boris sabe que tiene que aumentar el flujo de vapor que llega a las turbinas. Para lograrlo, bombea más agua en el tambor de vapor. El tambor de vapor es una cámara central donde se mantienen bajo control los niveles de agua y de vapor. Al incrementarse el volumen de agua del tambor, la presión del vapor recupera su nivel normal. Pero Boris deja que entre demasiada agua fría en el tambor de vapor. El resultado es que el exceso de agua penetra en el núcleo del reactor y vuelve a disminuir la cantidad de vapor generada. Y ni siquiera han empezado aún el simulacro. Los investigadores saben que los operarios de la sala de control se han metido en un lío muy serio. Solo les quedan 4 minutos. Lo único que puede hacer Leonid para incrementar el vapor que llega a las turbinas es reducir el número de varillas de control del núcleo. Las instrucciones operativas fijan el número mínimo de varillas de control en 26. Leonid decide que no tiene otra elección que apurar al máximo. Saca todas las varillas excepto 6. Sorprendentemente, en una situación tan crítica, el turno de noche continúa con el simulacro. Los técnicos que efectuaban el simulacro fueron muy ingenuos al pensar que podrían seguir adelante con las pruebas con solo 6 varillas de control dentro del reactor. Con tan pocas varillas de control, lo único que podía impedir que se recalentara el reactor era el agua que rodeaba su núcleo. Hasta la más mínima disminución del nivel de agua puede resultar crítica. Y el destino quiere que cuando más lo necesitaban se interrumpa la comunicación entre Leonid y Boris. Faltan menos de 3 minutos para la explosión. Boris por fin se da cuenta de que ha dejado entrar demasiada agua en el tambor de vapor. Inmediatamente corta el flujo de agua, lo que también afecta al agua que fluye sobre el núcleo recalentado del reactor. Boris no presta atención al hecho de que Leonid haya retirado todas las varillas de control excepto 6. No tenía ni idea. No sabía que había menos varillas de las necesarias. Falta 1 minuto y medio para la explosión. Sin suficientes varillas de control para mantener la temperatura en orden, el núcleo del reactor se está recalentando gravemente. El turno de noche no es consciente de que la central nuclear se les ha escapado de las manos. Expuesto a temperaturas extremas, el reactor número 4 de Chernobyl está a punto de estallar. Lo peor que puede pasar en una central nuclear es que se produzca un recalentamiento crítico del núcleo. Pero los investigadores siguen sin entender por qué el núcleo recalentado desencadenó la explosión final. Faltan 56 segundos para el desastre. El operario de la turbina recibe la orden de continuar con el simulacro de seguridad. Apaga todas las turbinas. De repente, los marcadores muestran que los niveles de energía del reactor son peligrosamente altos. Ahora, ya no queda tiempo.
simulacro de seguridad en Chernobyl termina provocando una catástrofe. El reactor nuclear va a explotar dentro de 13 segundos. Los hombres de la sala de control no pueden hacer nada al respecto. Las barras de uranio se parten a causa del intenso calor. La explosión genera una enorme onda expansiva contra la tapa de 2000 toneladas del reactor. 8 toneladas de residuos altamente radioactivos explotan en el cielo. No podía ni imaginarme que algo así pudiera pasar. Nos cogía a todos por sorpresa. Nunca había pasado nada igual. Los fragmentos radioactivos salen despedidos directamente a la atmósfera. Los investigadores calculan que salieron disparados a 1 kilómetro de distancia. Algunos de los residuos radioactivos son tan ligeros que los puede trasladar el viento y diseminarlos a miles de kilómetros. En 10 días, alcanzan Japón y el norte de América. Los átomos radiactivos son muy inestables y quieren estabilizarse. Lo hacen emitiendo radiaciones. Si la dosis de radiación es lo bastante grande, puede llegar a dañar los tejidos humanos e incluso resultar letal. Aunque ahora los investigadores ya saben lo que causó la explosión, están horrorizados ante la perspectiva de una catástrofe mucho mayor. La radioactividad no se extiende solamente por el aire. Los científicos temen que el núcleo del reactor se funda en la masa de agua sobre la que está construido. Una vez que el material radiactivo entra en contacto con aguas subterráneas, puede extenderse muy deprisa y llegar a miles y miles de hogares en forma de agua potable. Los habitantes de Kiev, a solo 104 kilómetros de distancia, no tienen ni idea de que sus vidas corren peligro. Pero para los hombres a cargo del control del desastre representa una gran preocupación. Tienen que averiguar si se ha fundido el núcleo. La tarea le es asignada a Veniamin Prianisnikov. Tiene que arrastrarse por un túnel de 80 centímetros de ancho para inspeccionar los daños del núcleo. ¿Por qué acepté desempeñar esa labor? ¿A qué se refiere con aceptar? Yo no acepté. En aquellos tiempos a nadie le pedían su consentimiento. Veniamin sabe muy bien que está arriesgando su vida. Con mucho cuidado se mete en el habitáculo que hay bajo el núcleo. De repente le cae algo en la cabeza. Si me hubiera caído encima fluido radiactivo, estaría muerto. Ahora sería hombre muerto. Sus compañeros le lanzan un contador Geiger. Los niveles de radiación son seguros. Lo que le ha caído en la cabeza no es un residuo nuclear, sino un escombro no contaminado. Cuando me di cuenta de que seguía vivo, me alegré tanto que es difícil de creer. Estaba entusiasmado. Si hubiera sido material radiactivo, no habría tenido ninguna posibilidad de salir con vida. Se me habrían podrido los huesos. Veniamin confirma que de momento el núcleo del reactor no se ha fundido. Pero las autoridades temen que acabe haciéndolo. Tienen que actuar deprisa. Rápidamente deciden colocar una enorme losa de hormigón bajo el reactor. Pero para colocar la losa tienen que construir un túnel de acceso. Es una tarea faraónica. 400 mineros excavan día y noche. En 15 días consiguen completar un túnel de 168 metros de largo. Y se consigue colocar la losa de hormigón en su sitio. Sin embargo, encima de la losa, dentro de los restos del reactor, todavía quedan 200 toneladas de fluido radioactivo. La radiación que emite podría causar daños muy graves durante muchos años. Las autoridades deciden que la mejor forma de impedirlo es construir un enorme sarcófago de hormigón alrededor del reactor. Pero no se puede hacer nada, porque los escombros radioactivos de la explosión continúan emitiendo dosis de radiación letales en el aire. Primero, hay que retirar los escombros. Es una labor asignada al ejército. Se reclutan miles de liquidadores por toda la Unión Soviética. Se les coloca a las órdenes del general Tarakanov.
El Politburó me convocó a una reunión y me dijeron: Nikolai, hemos decidido que como eres el general más valiente y con mayor talento, te vamos a encargar de la operación de retirada de material radioactivo por parte del ejército. Yo les dije que estaban locos, que los soldados no eran robots. Se ordenó a los soldados que enterraran los escombros radioactivos dentro del núcleo destruido. Encontrarán algunos bloques que pesan entre 40 y 50 kilos cada uno. Lleven esos bloques al pozo y arrójenlos dentro. Lo están haciendo correctamente, ¿ves? Los soldados cumplieron con su deber vestidos con una ropa especial de plomo que pesaba 30 kilos. Cada hombre solo podía trabajar 3 minutos, tiempo suficiente para recibir la dosis de radiación de toda una vida. En los años posteriores, muchos de ellos morirían por su culpa. Yo mismo recibí radiaciones y tuve que enviar a mis soldados a que las recibieran. Fue increíble. La construcción de la estructura se realiza al mismo tiempo que la operación de limpieza. Se termina en un tiempo récord de 206 días. Pero dentro de la estructura permanecen 200 toneladas de uranio letal y 1 tonelada de plutonio, que es aún más mortífero. Y nadie sabe de verdad si la estructura será capaz de impedir que las radiaciones escapen del núcleo. Por primera vez desde la explosión nuclear, el operativo de la bomba, Boris Stolyarchuk, vuelve a la sala de control de Chernobyl. Estoy mirándolo todo y pensando, yo solía encargarme de todo esto. La investigación del desastre logra por fin resolver la pregunta. ¿Fue un fallo de diseño del reactor o un error del operario? Se descubre que la cadena crítica de sucesos se desencadenó por los actos de los trabajadores del turno de noche, a quienes sus supervisores habían ordenado realizar un simulacro de seguridad. Leonid retiró demasiadas varillas de control del reactor. Después, Boris redujo la cantidad de agua refrigerante que lo rodeaba. Sus decisiones desestabilizaron el reactor. Sin embargo, ellos no se dieron cuenta. Y cuando finalmente intentaron rectificar esos errores, era demasiado tarde. La chispa que produciría la enorme explosión ya se había originado. Pero los investigadores determinaron que no se podía culpar a los operarios del turno de noche. A Boris y Leonid les obligaron a llevar a cabo el simulacro de seguridad. La conclusión final, el desastre estuvo causado por una gestión ejecutiva ineficiente. Se condenó a 10 años de cárcel a 3 ingenieros superiores. Aunque quedó exonerado de toda culpa, Boris todavía se siente obligado a defender la actuación del turno de noche. Desgraciadamente, todavía hay gente que opina que la culpa fue de los operarios del turno de noche. Yo no me siento culpable personalmente y creo que los operarios no tuvimos la culpa. Hoy la atmósfera de la pequeña localidad de Pripyat, que una vez fue el hogar de miles de trabajadores de Chernobyl, sigue siendo tan tóxica que está sellada al público. El acceso está restringido en una zona de 30 kilómetros a la redonda de la central nuclear. Los antiguos residentes ya han perdido toda esperanza de retornar algún día a sus casas. Oksana Savchenko tenía 13 años cuando sucedió el accidente. Se le ha permitido regresar para una breve visita. Siento una gran pena y un gran dolor. Cuando llegué me eché a llorar. Fue muy duro para mí. Tengo demasiados recuerdos. Su padre, que estaba en la central la noche de la explosión y quedó expuesto a cantidades letales de radiación, murió en un hospital de Moscú unos meses después. Sorprendentemente, la central nuclear de Chernobyl permaneció en funcionamiento casi 15 años más.
Los trabajadores entraban a diario en el área restringida a pesar de que era demasiado peligroso vivir allí. Finalmente, en diciembre de 2000, la central cerró sus puertas para siempre. El gobierno ucraniano estima que han muerto al menos 8.000 personas como resultado de la catástrofe. Pero las Naciones Unidas creen que todavía es demasiado pronto para estimar el verdadero alcance de la tragedia. Una cosa, sin embargo, está clara. En las zonas más afectadas, la tasa de cáncer de tiroides en niños y adolescentes se ha visto multiplicada por 100. El desastre obligó a la Unión Soviética a modificar todos los reactores de diseño similar para asegurarse de que la tragedia no se repetiría. En la actualidad permanecen en el interior del reactor destruido 200 toneladas de uranio letal y casi una de plutonio. En 1997, un grupo de 28 países, incluido Estados Unidos, acordó financiar un plan a 10 años para encontrar una solución a largo plazo a Chernobyl. Costará la enorme suma de 615 millones de euros. Se construirá un arco de acero de 20.000 toneladas que encerrará por completo el reactor 4 de Chernobyl. Una parte fundamental del nuevo proyecto es la colocación de 4 grúas gigantes en el techo de la nueva estructura. Serán capaces de desmontar los escombros y eliminar el polvo radioactivo. Cuando esté terminado, se espera que la amenaza radioactiva de Chernobyl haya desaparecido para siempre.